Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y esta noche nos va a acompañar pues un visitante que ya nos ha sembrado la cosquilla de conocer qué pasa con el SAT, el licenciado Juan José Carlos González. Quédate con nosotros para poder profundizar en la vida del SAT, el futuro que nos espera a través de nuestro experto. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y nos da muchísimo gusto volverle a dar la bienvenida al licenciado Juan José Carlos González. Él es abogado especialista en Derecho Fiscal, Aduanero, Comercio Exterior y Prevención del Lavado de Dinero. Cuenta con maestría en Derecho Fiscal y es doctor en Ciencias de lo Fiscal, nada más. Socio fundador del despacho Carlos Zavala y Asociados SC. Juan José, es un gusto tenerte de regreso en el programa. Igualmente, José María, es un placer estar aquí contigo. Pues mira, para no abundar demasiado en los temas ya vistos, nuestra charla pasada nos hiciste favor de hacer una muy detallada descriptiva de qué pasa y dónde estamos con el SAT. ¿Qué quiere decir? La estructura poderosísima que tiene para fiscalizarnos y observar todo lo que hacemos en materia financiera, en materia de ingresos, las capacidades que tiene jurídicas para poder supervisar y además solicitarnos por la vía de invitación inicialmente a que contribuyamos sobre los ingresos que tenemos a los ojos de ellos, lo cual es importante entender las leyes, saber qué es lo que debemos de hacer, qué cosas son deducibles, qué no, para que lo que ellos justifican como tributable, es decir, que genera impuestos, en realidad sea la verdad operacional de nuestro negocio y sea sobre lo que debemos de pagar impuestos, no lo que ellos estiman. Por lo tanto, debemos estar bien asesorados siempre de manera continua al tenor de lo que puede ocasionar en consecuencia. Dicho esto, pues nos gustaría, Juan José, que platicaras un poco más de cuál ha sido la contribución del SAT para hoy día el gobierno del Estado mexicano en volúmenes, en crecimiento, simplemente para darnos una idea de qué está pasando. Mencionaste en nuestra charla anterior, pues el evento del petróleo, cómo México se enriqueció en algún periodo presidencial y al final de cuentas acabando pagando todo con crisis económicas, pero hoy día el principal ingreso del Estado no es el petróleo, es en realidad el SAT, es decir, los contribuyentes que pagamos los impuestos de buena o mala gana, al final de cuentas, es el dinero con el que el Estado mexicano produce, construye y invierte en todo lo que son los planes y programas de esta presidencia. Cuéntanos un poco de cómo ha venido creciendo este factor de contribución que produce el SAT del dinero de la aportación de los mexicanos. Claro, con mucho gusto, José María. Mira, hoy por hoy, de hecho, se acaba de publicar hace poco el primer informe cuatrimestral del SAT que nos dice cómo vamos en la recaudación. Y de verdad, en la recaudación vamos muy bien. ¿Por qué? Porque el SAT está recaudando lo que proyectó, incluso un poco más. Pero ¿esto a qué obedece? Realmente yo veo a los contribuyentes y los veo cada vez más preocupados porque es difícil mantener un negocio cuando se tiene una presión fiscal que, como dije en el programa pasado, muchas veces no es que dejen de pagar impuestos, sino que están pagando impuestos sobre una utilidad que no tienen, una utilidad ficticia. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, sí, adelante. No, no, exactamente. Eso Ah, es precisamente lo que hemos observado y lo que concluimos en la conversación del programa anterior. así Efectivamente, es. se tributa si no está uno preparado y no tiene las herramientas necesarias sobre lo que no hemos ganado. O
sobre lo que no produjimos, que al final de cuentas al SAT puede resultarle su verdad y sobre eso fincarnos pues los créditos fiscales. ¿Qué hacer al respecto? Exactamente. Cuando tenemos esta situación, yo creo que hoy por hoy los contribuyentes tienen que estar debidamente asesorados. ¿Por qué? Porque si están incurriendo en una situación como la que yo les estoy comentando, es importante voltear al interior de la empresa y decir, ¿por qué estoy teniendo esa utilidad ficticia? Y de entrada hacer una revisión exhaustiva y que todos esos gastos que no estoy haciendo deducibles por un requisito fiscal, pues ¿cuál es ese requisito fiscal? Para que yo le dé solución y realmente sean deducibles mis gastos operativos y tribute yo sobre una base real, ¿de acuerdo? Pero cuando el contribuyente ya tiene el problema, hoy por hoy el SAT tiene dos armas muy poderosas que le funcionan más que los embargos físicos que hacía antes de los bienes de los contribuyentes. Porque a fin de cuentas, cuando iba a embargar a un contribuyente que debía un crédito fiscal, pues le embargaba los camiones, a lo mejor algunos inmuebles, pero en un momento dado, si el contribuyente se defendía, podían pasar años y el SAT no podía vender los bienes que había embargado. Y entonces ya no se cumplía con ese objetivo de recuperar dinero lo más rápido posible. Pero se crean dos situaciones que son hoy por hoy infalibles. La cancelación del certificado de sellos digitales y el embargo de cuentas bancarias. Son dos situaciones donde prácticamente le paralizas la operación a cualquier contribuyente. Y entonces yo empiezo a notar que, hablando de la primera, que si el SAT le cancela el certificado de sellos a un contribuyente, ya no puede facturar, pero le dice, no me presentaste 5 declaraciones y por eso te cancelé el sello, ahora requiero que me pagues, pero ese contribuyente que iba al día, ¿sí? Y que quizá estaba en la situación de tributar sobre la base ficticia o la utilidad que no tiene, pues obviamente no va a tener para pagar el crédito fiscal. Entonces, esto se torna ya en un círculo vicioso porque ¿quieres que te pague? Estoy de acuerdo, pero para eso necesito yo de recursos económicos. Y la mejor manera de obtener mis recursos económicos es realizando mi actividad económica, pero no puedo hacerlo porque me tienes cancelado el certificado de sellos digitales. Y entonces ahí es donde debe de poner atención el SAT de que esa sanción realmente está acabando con muchos contribuyentes. Que Claro, si y es la realidad, Juan José, que va a así, pasar es que lo van a seguir haciendo porque es una manera rápida de recuperar el dinero y con el solo hostigamiento de que lo van a hacer, el contribuyente, con o sin la obligación de hacerlo, va a pagar por el temor de lo que le implica que le bloqueen las cuentas y que le quiten el sello. Ese es, y va a seguir sucediendo porque les está funcionando. Pero algo que es claro. importante conocer y nos gustaría tu perspectiva es qué es lo que los empresarios y qué es lo que las personas físicas debemos hacer a este respecto para podernos proteger o cuando menos actuar en justicia para prevenir una situación que pudiera llevarnos a un problema de un colapso económico personal, profesional de nuestra empresa, llevando al cierre de la fuente de trabajo e inclusive simplemente una crisis económica de nuestro patrimonio. Sí, por supuesto. Mira, depende en qué situación se encuentra el contribuyente. Si 5 ejercicios fiscales anteriores, el contribuyente sabe que no hizo muy bien las cosas, existe lo que se conoce como auditoría legal fiscal, donde prácticamente nosotros revisamos al contribuyente y si tiene alguna situación que implique un incumplimiento de las disposiciones fiscales, se corrige antes de que le llegue una auditoría, ¿no? Ahora, si ya le llegó la auditoría, pues entonces es importante defenderse.
porque las auditorías hoy por hoy se rigen por los principios que te comenté en el bloque pasado. Para un auditor del SAT, todo depósito bancario va a ser un ingreso hasta que no le demuestres lo contrario. Entonces, Claro. si el contribuyente tiene 2 millones de pesos en su cuenta bancaria que no acumuló como ingreso porque son préstamos, bueno, pues entonces hay que respaldar ese préstamo con un contrato, hay que darle fe pública con un notario público y hay que realizar debidamente el asiento contable. Porque si Perfecto. tenemos contrato con fe pública, pero no se realiza debidamente el asiento contable, el SAT lo va a tomar como ingreso presuntivo. Y nos Entonces, van a ese es un, tasar el impuesto con esa base, definitivo. así es, te lo van a tomar como ingreso en lugar de tomártelo como un préstamo, ¿no? Y Claro. entonces, pues, sí. Sí, Y del y lado, es súper importante, a mí me queda clarísimo que si bien en otras épocas solo los empresarios tenían que tomar la obligación y cierto nivel de empresarios de tener un contador y a veces era nada más para presentar la declaración. Hoy día estamos hablando de una solemnidad y una complejidad más sofisticada con una supervisión y una vigilancia extrema por parte de la autoridad fiscal que necesariamente requiere de que tanto personas físicas como empresas de todos los tamaños, tomemos nuestra precaución de invertir en un asesor fiscal legal preparado para que nos asesore antes de que nos toque el fisco a la puerta. Y eso es una conclusión clara de entender, ¿no, Juan José? así es, así es. Y de Bien. entrada te puedo decir que hay mucho de qué hablar ahora que viene el cambio de gobierno, donde los contribuyentes deben de estar atentos a qué es lo que va a pasar con ese Oye, y cambio bien, de, tocando el tema, sí, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Esta tendencia y conducta hostil hacia todos los contribuyentes mexicanos cambie o se mantenga igual o empeore? ¿O depende de por quién votamos? ¿Cuáles son las expectativas y las prerrogativas que ustedes ven de una manera breve? fíjate, voy a ser muy breve, ¿eh? Son mínimas las propuestas que tienen ahorita los tres candidatos que todos conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a decir una de eh, Jorge Maínez, que es reducir la carga contable que implican las declaraciones de impuestos, modificando la temporalidad de su presentación de mensual a trimestral. Hay que tener cuidado con eso, porque nosotros aquí en México es una cuestión de idiosincrasia. Si tú recuerdas cuando llegaron los inversionistas aquí a México, le decía este presidente Porfirio Díaz a esos inversionistas extranjeros, al mexicano páguenle por semana, no le paguen por mes, porque si le pagas por mes, se va a ir a la cantina saliendo de su trabajo, se va a gastar su dinero y no va a tener con qué sostener a su familia y se va a gastar su dinero en 3, 4 días. Entonces, a los mexicanos páguenle por semana, ¿no? Y esto se traslada aquí a nuestro gobierno, que no dejan de ser mexicanos y ellos necesitan, por idiosincrasia, los pagos provisionales mensuales, porque Claro, corren el riesgo con una propuesta así de que si van a tener las declaraciones y en consecuencia el dinero hasta 3 meses, cuidado porque en un mes ya te pudiste haber gastado el presupuesto que te dieron y qué vas a hacer los otros 2 meses, ¿no? claro, Eso claro. puede ser una de las propuestas. La propuesta y por lo que representa, pues de Claudia Sheinbaum, va a ser la misma que tiene prácticamente el objetivo recaudatorio. Hoy día. Yo veo las propuestas, te hice llegar ahí unos slides con las propuestas fiscales que ellos Claro, sí, tienen. ahorita las compartimos. Sí, no es un invento mío y es prácticamente una continuidad a la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Pues ojo, porque dependiendo quién quede para el próximo sexenio, pues se va a ver la continuidad de las políticas fiscales y te puedo decir que no va a haber mucha variación.
porque los otros Claro, dos candidatos no tienen gran propuesta de cambio en el ámbito fiscal, ¿no? claro. Y Y prácticamente entonces, la... simplemente para cerrar, Sí, Juan José, esperamos un cambio en la conducta de las autoridades fiscales en los términos actuales después de que han hecho toda esa inversión o no. no, lo veo difícil, José María, porque Claro. las instituciones hoy por hoy son independientes y ya tienen todo un sistema en cuanto a el ejercicio de sus facultades, y yo creo que sería difícil que viéramos un cambio a lo que ahorita tenemos Y además respecto a les está la política funcionando. fiscal. Y está En- funcionando porque aparte están recaudando, ¿no? Están recaudando. claro, Lo importante claro, aquí es que recauden de todos y que la recaudación claro. sea pareja. Pues Juan José, nada como estar bien preparados para el futuro, entendiendo, pues, llamémosle la peligrosidad que esto representa y todo lo que tenemos que tener en orden para evitarnos problemas. Gracias a ti, José María, encantado de estar aquí y aunque sea poco tiempo, pero espero que las ideas principales hayan quedado para tu No, nos auditorio. vamos a ver pronto, no te preocupes, gracias. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y nos vemos la próxima. Gracias.